Y decía que el plato previo que acabamos de tener con Juan, con Isabel y con Juan Ramón ha sido, creo que, una muestra clarísima del impacto que Alejandro Chafuen ha tenido en el mundo académico, en el mundo de las organizaciones liberales. Y me gustaría entrar un poco en tu recorrido vital. Y quizá entrar en algunas personas que han sido importantes en tu vida, o que pienso que han sido importantes en tu vida, y que pueden explicar en alguna medida el por qué has tenido esta trayectoria tan valiosa para quienes aman la libertad. Y estudiaste en Argentina, ¿verdad? Me está preguntando de los profesores. En la Universidad Católica Argentina fue donde pasé mis primeros 5 años. Los primeros 3, 4 como libertario acérrimo. Así que cuando escucho algunas de las ideas radicales Pero dicen que eras randiano, ¿no? Sí, no solo que era randiano. Yo creo que recluté a gente que sigue siendo los randianos más importantes de Argentina, como Eduardo Martí. Sí. Empezaba a leer un libro de ella y no lo podía terminar. Entonces me sabía el catecismo de Ayn Rand de memoria y todos los libros, la verdad. Me pareció muy importante. Y de ella aprendí un poco la importancia. Ella fue mi camino a Aristóteles, y de Aristóteles a Santo Tomás, y después ahí empezó mi decadencia para los randianos. Recuerdo, ahora que dices eso, recuerdo que Charlie Kachanowski contaba siempre anécdotas de cómo tú y él se infiltraban ahí donde podían para tratar de mostrar el credo randiano. Él no, él fue escéptico de todos los credos, yo creo. Pero no, incluso por más que siempre nos alejamos un poco de la política, el segundo año de la universidad ganamos el centro de estudiantes. Teníamos una célula terrorista dentro de la Universidad Católica, y un amigo muy politiquero nos dijo: tenemos que competir por el centro de estudiantes. Me apoyan a mí el primer año y yo los apoyo el segundo. Y bueno, fuimos presidentes, yo fui vicepresidente, Juan Carlos presidente, y tratábamos de entrar profesores, pero era tan cerrado el consenso keynesiano que para traer a Ramón Díaz, que era un expresidente de la Mont Pelerin Society, una persona encantadora, tuvimos que smuggle him, ¿cómo se llama? Contrabandearlo por la puerta de atrás, ¿viste? Y no decirlo. Pero sí, Juan Carlos fue un compañero de toda la vida, murió en diciembre 31 del 2016. Yo estaba justo escribiéndole una carta a la hija en ese momento. ¿En qué momento conoces a Oresme Popescu y cuál fue la influencia que tuvo en tu trayectoria? Pero creo que fue el que más me enseñó a investigar la importancia de la seriedad. En ese momento teníamos todo un año dedicado a historia del pensamiento económico en el 5º año de la Católica. Nunca me voy a olvidar el primer año, porque bueno, con Juan Carlos había 15 personas en nuestras clases, muchos hicieron una gran carrera. Y empieza el profesor hablando con un acento rumano muy fuerte. Su doctorado es en Innsbruck, ¿no? en Austria. Y empieza: bueno, esto es lo que vamos a estudiar, dice. Empezaremos con Hesíodo, luego iremos a Genofonte, haremos un poco de los romanos, pasaremos por San Agustín. A mí ya estaba pensando, yo era bien liberal también en ese momento. Y dice: bueno, después pasaremos por los escolásticos y unas escuelas de Salamanca, haremos algo de los fisiócratas, y si tenemos suerte, quizás llegaremos a Adam Smith. Y yo pegué un grito, una carcajada. No, yo llevo la corbata de Adam Smith. Pero en ese momento los liberales, muchos que piensan que por generación espontánea la libertad económica, la economía empezó con Adam Smith. Y entonces me mira un señor muy serio, siempre de traje, dice: Chafuen, ¿de qué se ríe usted? Pero es que esta es una conspiración contra la economía liberal, ¿no? La economía empieza con Adam Smith, ¿viste? Y bueno, para la clase siguiente hágame
un estudio sobre el trabajo y los días de Hesíodo. Una de las primeras obras escritas en Occidente. Bueno, y fue tan maravilloso lo que encontré, ¿no? La génesis de teoría de valor y otras cosas, que bueno, a partir de allí mi actitud cambió, efectivamente. Yo creo que llegamos a Adam Smith, pero al año siguiente me pidió que sea ayudante de cátedra y eso cambió la vida, porque después vine a estudiar acá a España a seguir. Una vez que estudié los escolásticos hispanoamericanos, que me obligaba a estudiar, porque dices, estamos en Latinoamérica, hay que estudiar la diócesis de Chiapas, donde tú enseñas ahora, la diócesis de Chuquisaca, y lo que decís, que ahí está la génesis de la teoría cuantitativa. Entonces tenía latinistas a mi lado y estudiábamos todas esas obras. Así que bueno, él me enseñó a ser riguroso, de dónde viene este párrafo, cómo es eso, esto, dónde se fundamenta tal tema. Bueno, hay otra figura que pienso que tuvo mucha influencia en tu trayectoria académica, que es Sennholz. Yo creo que es un autor austríaco que es relativamente poco conocido, y que en España especialmente es muy poco conocido. Tú tuviste la suerte de trabajar con él, un autor muy original, un autor que dentro de la línea misiana tenía pues aportaciones muy, muy interesantes, y además lo que parece que le interesaba todo, ¿no? A ver, ¿qué nos podrías contar de él y qué supuso para ti? Al final, para todos ustedes, él siempre nos enseñaba, no, y lo que implica... Fue el director de tu tesis doctoral, ¿verdad? Sí, pero alguien me dijo, Marcelino, no vas a llorar, ¿no? Dije, no creo que voy a llorar, pero es realmente, ya van a ver la conclusión de lo que ha hecho este hombre. Lo más importante que aprendí, una de las cosas más importantes que aprendí de él, que creo que ustedes pueden utilizar en la práctica de ustedes, él nos decía, mira, para entender economía y realmente ser economista, es algo que tiene que salir casi por la naturaleza, que ya sabes, ¿viste?, los fundamentos. ¿Cuándo uno sabe manejar? Bueno, cuando uno si tiene que pensar, pongo el embrague, pongo el cambio, lo saco despacito, hago lo otro. No, uno no sabe manejar. Como yo no sé esquiar muy bien, ¿no? Mi mujer esquía panda, yo tengo que pensar, hago esto, hago lo otro, hago así. Y eso es lo que nos enseñaba. Entonces, todas sus clases, yo tomé todos los cursos que él daba. Esto es en Grove City College, Grove ¿verdad? City College, fundado en 1876 por presbiterianos de Princeton University. Muy bueno en ingeniería y en economía. Cuando llega Sennholz, que lo contrata J. Howard Pugh, el fundador del Sun Oil Company, ahí el departamento de economía se transforma en todo muy, muy misiano. Pero eso de estudiar la economía desde los fundamentos, ¿no? En cada uno de los cursos, teoría monetaria, ¿viste? No es macroeconomía, no hablábamos de macroeconomía, economía. No existe. Y punto, política económica y demás. Hizo que muchos de nosotros que pasamos por su clase nos convertimos en amantes y devotos de la libertad. Para que se den una idea del mundo de la libertad. El presidente de la Sociedad Mont Pelerin, Peter Boettke. El presidente de Foundation for Economic Education, Larry Reed. El presidente del directorio y fundador el presidente del Institute for Justice. El presidente saliente de la Sociedad Filadelfia. De Filadelfia. Society. De Free the People. Y el de Free the People. ¿Qué tienen toda esa gente en común? Que todos fuimos alumnos de Dr. Hans Sennholz, el presidente del directorio de State Policy Network, Carl Kallström, y puedo seguir. No hay instituto liberal hoy en día que casi no tenga alumnos de esta pequeña universidad, que como la de Gabriel Calzada no aceptamos plata del gobierno y tampoco tenemos tenure, no sé cómo se dice tenure, que es algo que alimenta el cronismo increíble que existe en el mundo universitario en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Así que bueno, gran deuda con Hans, no solo por su... si no lo conocen más, es básicamente porque se enamoró de la educación. Él quería educar, educar y educar. Y el colegio, la verdad que tiene un clima muy lindo, no geográfico, pero sí de respeto por el orden, por la libertad, y bueno, se quedó más anclado allí que escribiendo para los grandes diarios o siendo asesor de políticos y demás.
¿Y quién propuso la idea de la tesis, de las raíces cristianas de la economía de mercado? ¿Él o tú? Ah, qué bueno, no me acuerdo. Porque yo lo conocí a él cuando hubo un argentino, el papá de Alberto Venegas Lynch, que ganó el premio Juan de Mariana, creó con otra persona el Centro de Estudios sobre la Libertad. Y parte de lo que hacían es traer grandes estrellas. Lo trajeron a Hayek, lo trajeron a Mises. A Mises no lo conocía, a Hayek sí, a Leonard Reed, a Musayow. Y a estas personas los conocí en el 70, ¿viste? Y después Musso y Reed me propusieron a la Mont Pelerin en 1980 para ser miembro. Pero en uno de esos viajes lo traen a Hans Sennholz y Hans Sennholz me piden que lo traduzca en forma secuencial. Y así, hablando con él, me pregunta, bueno, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿Viste? Yo quiero difundir las ideas liberales. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, juego al tenis, quiero ser jugador de tenis. Y me dice, ¿por qué no enseñás en las universidades? En las universidades son todas izquierdistas, comunistas. Bueno, es una larga historia, porque tenía plata para dar a alumnos, le pidió una persona para ir a Estados Unidos, a Venegas Lynch padre, y él me mandó a Estados Unidos y me cambió la vida. Pero él tenía como requisito fundamental para el doctorado hacer una tesis que pueda ser publicable. Y entonces me imagino que yo fue el que sugirió ese trabajo, porque eso fue después. Yo empecé a ir con él en el 78. Volví a hacer la tesis, a terminarla en el 84. ¿Correcto? Así que fue un periodo que yo iba y volvía a estudiar con él y a compenetrarme de las ideas austríacas, porque yo había estudiado toda la economía keynesiana y neoclásica en la Universidad Católica, ¿no? Alex, y como escuchamos antes, has tenido como dos vidas en paralelo, o al menos en una buena parte de tu vida te has desdoblado y has tenido toda esta trayectoria académica, al tiempo que ibas cada vez más teniendo una trayectoria en el mundo de la estrategia social, digamos, de la creación de instituciones que pudiesen divulgar las ideas liberales, enseñarlas, discutirlas, persuadir a otros. ¿Qué importancia, cuándo conoces a Sir Anthony Fisher y qué importancia tuvo para tu desarrollo y para lo que has hecho? No sé si esto está en récord, y creo que me va a perdonar Alberto Venegas Lynch Jr. si divulgo esto. Cuando conocí a mi mujer terminando el libro que estaba haciendo, ¿no? Y ahí, bueno, mi mujer básicamente no se veía viviendo en Argentina. Entonces le digo a Alberto Venegas Lynch, voy a ir a Estados Unidos, voy a visitar a los miembros de la Mont Pelerin, porque por muchos años fui el miembro más joven de la Mont Pelerin. Y es como visitar a nuestros colegas, es parte de nuestra rutina cuando vamos a un país. Entonces, pero Alberto me dijo, alguien que no tiene que visitar es a Anthony Fisher, lo único que quiere es crear más organizaciones. Como Gabriel bien sabe, miembro del directorio de la Mont Pelerin, en esa sociedad hemos tenido gente que se dedica a políticas públicas, empresarios, pero muchos académicos. Y siempre hay un poquito de tensión, ¿no?, entre el que se dedica a políticas públicas y los think tanks y los académicos. Y Alberto siempre pensó un poco la idea vieja de Leonard Reed, que uno produce ideas y las ideas se divulgan solas, ¿no? Él, ¿te acuerdas que él prendía una vela y dice que cuanto más oscuridad más se ve la vela? Y yo siempre pensé, bueno, mira, si pones una vela en medio de un campo, no la ve nadie y quizás causen incendio, ¿viste? O sea, yo creo que si tenemos algo que es bueno, tenemos que ser buenos en tratar de diseminarlo y compartirlo con otros. Entonces, fui a ver, las tres personas que fui a ver cuando llego a San Francisco, porque teníamos una casa, mi mujer tenía una casa allí, fui a visitar a Milton Friedman, a Anthony Fisher, los dos vivían en el mismo edificio, a alguien que venía del mundo de las inversiones, Sam Husbands, que era trustee, miembro del consejo de FI, y a otra persona, Larry Chickering. Y el único que tenía trabajo era Anthony Fisher. Dice, tengo mucho que hacer, pero no tengo plata, pero ¿por qué no me ayudas a empezar? Quiero hacer este evento en Latinoamérica para latinoamericanos. De Guatemala vino Lucy Martínez Schrank. Así que creé ayudé a hacer el primer taller
de Atlas, tanto en Estados Unidos, que fue en Indianápolis, como para latinoamericanos, que fue en Jamaica. Yo no elegí el lugar, lo eligió un ex vicepresidente de Atlas. Pero entonces, así que lo fui a ver a Anthony, inmediatamente me cayó muy bien, era una persona muy, muy generosa, y le ayudó a crear muchas cosas y se desligó de las cosas que ayudó a crear. También, como yo, ¿viste? Hay que participar en muchos directorios para saber lo que pasa en la historia, en la industria. Así que él ayudó a crear, aparte, después del Institute of Economics Affairs, ayudó a crear el Manhattan Institute, ahí se lo creó, el Manhattan Institute, ayudó a crear el Fraser Institute, después él ayudó a crear institutos en California, Texas. El primer instituto fue el Institute of Economic Affairs, que a instancias de Hayek, que le recomendó no ir a la política, sino tratar de cambiar el mundo de las ideas para que los políticos puedan hacer las cosas necesarias. Y eso fue muy exitoso, ¿no? Con sus primeras ganancias de Fisher como empresario en el mundo de los pollos al por mayor, que no era un artículo de lujo en el pasado, dedicó a ayudar a crear ese instituto en Inglaterra tan importante. Pero después trató de hacer lo mismo, vendió la empresa, trató de hacer lo mismo con tortugas, y cuando empieza a exportar los productos de las tortugas, llega un gobernador, se llamaba Jerry Brown, muy jovencito, el mismo que está ahora de gobernador, y lidera una campaña para prohibir toda importación de productos de tortugas en California, y se esparce por todo el mundo y su empresa va a la quiebra. Así que Fisher perdió toda su plata. Pero en fin, con él aprendí de vuelta la importancia de trabajar en forma profesional para producir y diseminar ideas. Ese era el sueño de él, porque tenemos muchos llaneros solitarios, muchas personas, ¿viste?, que quieren ser, ¿no?, caciques de su tribu, y no hay tribu, ¿viste? Pero también pueden ser muy buenos, pero el día les dan un puesto en el gobierno, les dan un puesto en la empresa, y a veces se pierde la posibilidad de acumular el capital intelectual que se crea mediante un think tank. Así que, en fin, tú sabes, Fisher estaba abierto a las universidades. En el primer newsletter, el primer boletín que teníamos, estamos hablando de 1982, lo puedes ver, 82-83. Había como 14 think tanks y 2 universidades, la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad de Buckingham. Lo que pasa es que tuvimos mala suerte con un instituto en la Universidad de Dallas, una universidad privada católica, empezó un think tank que se dedicaba a temas de salud, después se transformó en el National Center for Policy Analysis. Y cuando empieza a conseguir dinero, empezaron las pujas con la universidad. Entonces, entre que había un clima muy de izquierda y lo difícil que es manejar una universidad, eso llevó a problemas. Entonces, por mucho tiempo estábamos casi como cerrados a los empresarios intelectuales en el mundo universitario. Entonces, si te entendí bien, fuiste a ver a Fisher para pedirle trabajo. Y gracias a eso, posiblemente seas la persona que mejor conoce hoy en día el mundo de los think tanks y que más ha contribuido a crear think tanks a nivel mundial. Así que ya que te tenemos aquí, ¿qué nos dirías de cuál es el estado de los think tanks hoy? Mira, creo que es importante que comparta una encuesta que pocos de ustedes saben, que se hizo hace 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses, sobre los think tanks en Estados Unidos. Le hizo una consultora inglesa. Y a mi juicio refleja un poco uno de los problemas que yo veo hoy, que no solo le pasa a los think tanks, le pasa a casi todas las organizaciones sin fines de lucro, que empiezan a vivir en su propia burbuja, sirviendo más al donante que al objetivo central, ¿no?, que es producir buenas ideas y buenos estudios que vayan cambiando las ideas, ¿no? Este es un estudio general del mundo de los think tanks. De vuelta, yo soy especialista, creo que sí, del mundo de institutos liberales, debe ser el que más sabe. Estoy en el directorio también de una fundación que damos plata a 60 grupos, los estudio de hace 15, 20 años. Pero sí que esto involucra tanto de izquierda, derecha, centro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no?, ¿saben lo que es un think tank al público en general de Estados Unidos? 50% dice que saben lo que es un think tank y saben lo que hace 46%. Esto le parecía al consultor que era poco. Bridget Wagner, que ha estado en Heritage Foundation, que conoce a todos los think tanks, dice, me parece altísimo, mi mamá todavía no entiende qué es lo que hago si digo que trabajo en un think tank, ¿no? Pero de ahí en más, miren,
¿Tienen confianza el público en lo que dice un centro de estudios públicos, un think tank? Miren, hay 4 categorías. Los insiders, ¿cómo se dice insiders en español? Los que trabajan dentro de un think tank, ¿no? Ellos 64% confían, pero después los activistas 47%, los involucrados son los que participan en política y votan 35%, los simples espectadores 28%. Ahora, miren esta pregunta que a mí me preocupa mucho por las peleas políticas que uno ve hoy en día en el mundo. ¿Son los think tanks vehículos de la élite? Los insiders, 71%. Sí, somos un vehículo de la élite. Somos la élite que tiene que gobernar. ¿Cómo vamos a dejar, viste, que los que están en un avión manejen el avión? No, somos... Dios mío. Los activistas, 55%. Los involucrados, 46%. Y los espectadores, 41%, ¿no? Ahora, ¿es positivo lo que hacen los think tanks? Los insiders, obvio, 73%. ¿No? Los activistas 55%, los involucrados 42% y los espectadores 36%. La última pregunta para no aburrirlos, porque muchos dicen, no, el problema es la comunicación, la narrativa, ¿viste? Muchos liberales, ¿no? Que yo conozco dicen, tenemos la mejor idea, lo que nos falta es la narrativa. Yo creo que nos faltan las dos cosas, ¿no? Comisión, 66% de los insiders, nuestra narrativa es fantástica. ¿Saben cuánto del público general piensa que la narrativa de los think tanks es entendible y positiva? 17%. Entonces, de vuelta, he dedicado mi mundo, ¿no?, a estos instrumentos. Estoy muy contento de que, debido a la competencia de los think tanks, hay universidades que han abierto el campo, empezando por Princeton. Entonces, y hoy en día hay fundaciones que apoyan cientos de esfuerzos y los think tanks van a tener que enfrentar competencia seria en el lado de la investigación por parte de estos centros. Y de las 400 centros que apoya KOCH, una empresa, 20% funciona bien, ¿no? Es más que los institutos buenos de Estados Unidos, ¿no? Así que va a ser importante. Y otra competencia que enfrentan los think tanks con estas nuevas tecnologías, empresarios intelectuales, lo veo acá a José Luis Cordero, gente que sabe utilizarlas y tiene buenas ideas, a veces no necesita un equipo grande de gente, no necesita ser un buen manager, ¿no? Por ejemplo, y pueden a veces producir estudios y crear grupos que compiten con los think tanks. Nuestro amigo, ¿no?, Federico Jiménez Los Santos, me acuerdo que hacía siempre un evento en el sur, ¿viste?, y muy agresivo, y no sé si hubiese podido hacer una empresa típica tradicional, pero lo que hizo con Libertad Digital ha sido admirable, y muchos de nosotros, cuando queremos tener comentarios serios de economistas sobre temas puntuales, a veces vemos qué es lo que escriben los economistas, aquí están algunos presentes aquí en Mercado Libre. Así que, en fin, hay competencia, hay que tener los ojos abiertos, ¿viste? El mundo está cambiando, los think tanks van a seguir siendo importantes, pero, de vuelta, préstenle más atención, ¿no?, realmente a los resultados. Obviamente hay que prestarle atención a los donantes, pero, en fin, es un mundo interesantísimo y gracias a ustedes que trabajan en ese mundo. Sí, a veces nos quedamos con la foto y nos olvidamos de la película. Y si uno mira que Sir Anthony Fisher crea el Institute of Economic Affairs como primer think tank que defendía las ideas liberales, y hoy la red de think tanks a nivel internacional, no sé, que serán 300 o más think tanks que defienden las ideas de libertad, de luego lo que se ha hecho es impresionante en unas pocas décadas, en medio siglo básicamente. Y tú has estado ahí, tú lo has vivido y ahora en primera tengo otro línea. desafío. En la red de Acton tenemos una red que sacamos, el nombre de Acton no lo hacemos muy alto porque estamos medio estigmatizados en ciertos sectores de la iglesia, se llama Poverty Cure. Ahí tenemos más países que en la red de Atlas, 450 grupos de casi 150 países, pero no la hemos movilizado en todas las regiones en forma efectiva. En Latinoamérica sí, pero de vuelta, como creció tanto el mundo de los think tanks, me parece que ganar la batalla moral, cuando era randiano pensaba lo mismo ahora que como cristiano, hay que ganar la batalla moral. Así que me enfocaré un poco más en estos próximos años de mi vida en los think tanks que
y también en empresarios intelectuales, en individuos, no solo think tanks que trabajan a favor de la sociedad libre, usando la mejor economía, pero guiados por principios judeocristianos, pero respetando siempre a mis amigos que no tienen fe, porque la verdad es la verdad. Alex, otra persona que sé que fuiste gran amigo de él y el de ti, fueron grandes amigos, y que en España es poco conocido, es Leonard Lillo. Y yo siempre les vi a ustedes como un tándem mágico. ¿Puedes contar un poquito quién fue Leonard Lillo y qué aportó Leonard Lillo en pocas palabras? No tenemos mucho tiempo. Un historiador enciclopedista, soltero, era también parte del círculo interno de Ayn Rand hasta que fue expulsado un poco porque, no sé si porque se quedaba dormido por las horas que era o porque no renegó de su fe. No creo que fuera por quedarse dormido, porque él se quedaba dormido y seguía escuchando. Es la única persona que conozco que se quedaba dormido y cuando se despertaba te podía contar lo que habías estado diciendo. Sí, una persona enormemente generosa, también ayudó a muchas personas que tenían dudas personales, dudas con ellos mismos, espirituales. Para mí fue fantástico porque complementó. Yo era un historiador de las ideas y no las tenía enmarcadas en el lugar apropiado. Y tener a este historiador al lado mío fue fantástico. Y mucho, vos sabés que Manuel Ayau nos invita a solamente 2 personas. Hoy en día los programas de la Mont Pelerin tienen comités muy grandes. Manuel invitó a Leonard y a mí al comité de la Mont Pelerin en 1990. Y fue providencial en Guatemala, porque nosotros sabíamos que Jay desde el comienzo quería que el tema de la religión se toque en la Mont Pelerin, porque decía que los liberales, al alienar a los que creen en la religión y en la tradición y en fuentes de conocimiento que van más allá de la razón, estaba empujando a esos grupos, a los grupos más reaccionarios, ¿no? Como está pasando ahora. Entonces, Leonard tuvimos el coraje de invitar a un sacerdote a hablar a Guatemala. Y fue el padre Sirico, y tuvimos una sesión allí. Vino el señor Templeton, y después Templeton crea una fundación. Ese mismo año, Sirico crea Acton. Pero, exacto, cuéntanos qué salió de esa conversación. Bueno, ya había yo antes de irme a Argentina yo iba a crear un instituto de economía y ética social, que estaba Gabriel Zanotti ya de muy jovencito, y el padre Sirico escribió una reseña muy buena de mi libro y empecé a comunicar una carta por año. Entonces, una vez que lo invito, salimos a caminar a Antigua Guatemala y me dice: Alejandro, ¿me puedes conseguir un donante? Porque tengo tantos pedidos para escribir y no puedo como sacerdote. Yo le digo: bueno, estás pensando muy chiquito, ¿por qué no te institucionalizas? Y le arruiné la vida, en cierta forma. No, porque la verdad ha hecho una labor impresionante. Hoy en día Acton creció, porque ahí lo contrató a Chris Mauren y yo fui miembro del directorio del comienzo. Y hemos crecido a una fundación que tiene que recaudar ahora 11, 12 millones de dólares por año, que es nuestro presupuesto. Tenemos casi 2.000 donantes, pero yo no lo puedo creer, ¿no? Los programas que hacemos, dentro de 2 semanas vamos a recibir gente de 80 países, más de 1.000 personas, en la reunión de espíritu liberal que más países atrae. Tenemos reuniones totalmente privadas para más de 100 personas de la jerarquía. Tenemos programas que trajimos 30 personas de China ya hace varios años, líderes chinos cristianos, ¿no? Y desafiando cosas muy fuertes. Cada vez que se va en el grupo chino de China, parece que el gobierno viene y saca uno. Hace un mes y medio sacamos 30 personas de Venezuela para darles entrenamiento de largo plazo y dirección para el cambio. Y tuvimos mucha suerte porque una semana después los llevamos a Panamá, ¿no? Y Panamá rompió relaciones con Venezuela. Pero en fin, tengo mis manos llenas, pero como se ven, mi pasión ha sido la libertad. Yo a veces siempre digo, conocí a la libertad primero, después lo conocí a Dios, y para mí son la misma cosa, ¿no? Respetando a los que no creen. Así que es lindo gastarse una vida por la libertad, ¿no? Desde luego. Hablabas antes de las 2 universidades que aparecían en el directorio de Atlas y no puedo dejar de preguntarte cuál crees que es el papel. En este momento tenemos a varios donantes en Estados Unidos, básicamente invirtiendo mucho en el mundo universitario.
La Marroquín abrió hace 2 años en Panamá, abre este año en Madrid. Sé que en Inglaterra hay planes de crear una universidad con marcada tendencia liberal. ¿Y cuál crees que es el papel? Decías que de esos 14, 2 eran universidades, parece que no se desarrollaron mucho y de pronto parece que empieza a moverse algo en el mundo universitario. ¿Crees que tiene futuro este tipo de proyecto? ¿Cómo lo ves? Así me asesoras. ¿Te acuerdas del año pasado en el Liberty? Esto es un consulting gratuito. En el Liberty Forum de Atlas yo tuve a 3 líderes de think tanks que admiro: Greg Lindsay, Michael Walker y Chris Moran. Y todos hablaron muy mal de la competencia, correcto, de las universidades. Yo pienso que no se puede abandonar ese campo y pienso que tenemos enormes posibilidades. Hay think tanks que se van a convertir en universidades con las nuevas tecnologías, así como hay universidades que están haciendo trabajo tipo think tanks. Así que piensen, no sé si la Academia de Platón fue think tank o universidad, correcto, pero cómo diseminar conocimientos está allí desde el comienzo. Así que me parece que es importante que tengamos ese diálogo con las universidades, que me parece peligroso el rol enorme que tienen el Estado en las universidades. Sé que nos va a costar mucho cambiar eso, pero yo creo que no podemos abandonar ese campo. Y una última pregunta, Alex. Mañana vas a recibir el premio Juan de Mariana. Sé que Juan de Mariana es un autor al que le tienes especial cariño, le has dedicado atención durante tiempo. Mañana voy a hablar un poquito más de esto, pero has pensado incluso hacer una película sobre Juan de Mariana. Cuando, más allá de la idea de que una institución reconozca tu trayectoria, cuando piensas en que el premio lleva el nombre de Juan de Mariana, ¿qué te inspira el que lleve ese nombre el premio? Bueno, un poco anticipar las cosas que voy a decir mañana. Estamos en una competencia con Gabriel, porque a mí Juan de Mariana me impactó tanto. Yo estudié en Toledo. O sea, como Juan de Mariana caminé, me iba a las colinas como él iba a mirar la ciudad de lejos. Yo me iba arriba de las colinas de Toledo a pensar. Entonces, obviamente su tratado monetario es... Pero él se llevaba a los amigos para discutir. Sí, yo me iba solo. ¿Tú no nos invitaste? No, los otros alumnos norteamericanos eran muy de izquierda, de Minnesota. Creo que llevé alguno o alguna, pero nada, muy pocas veces. Bueno, básicamente, aparte de su tratado de moneda, el hecho de que alguien como él no tenía ideas siempre coherentes en temas de defensa, por ejemplo, que tú sabes, tiene posiciones a veces encontradas. En temas, era una persona que estaba siempre cerca de gente rica, ¿viste? Pero le molestaba mucho la desigualdad. Y para mí lo importante es que gente como ustedes, que se ha nucleado y he creado un instituto que se llama Juan de Mariana, que tenía posiciones que hoy en día, si algunos otros la dicen, 3/4 del público acá dice: sos un socialista, ¿no? Hay que expulsarlo del movimiento liberal, ¿no? Eso es algo que hoy reflexiono de Mariana. Yo lo vuelvo a leer todo el tiempo y encuentro cosas distintas en Juan de Mariana, ¿no? Pero su ejemplaridad de vida, ¿viste? O sea, ¿no? Trabajaba, había uno de los grandes padres fundadores de Estados Unidos, Argentina, Juan Bautista Alberdi, decía que este trabajo liberal es más parecido al trabajo del monje, ¿no? Al que declama en las plazas. Y yo creo que muchos de los escolásticos tardíos de la Escuela de Salamanca eran de ese tipo. Y Mariana, alguien que se retira casi joven, ¿no? Y se va no celda de Toledo, sí. Sí, pero, y de retirarse, sí. Sí, pero se dedica sin parar, escribiendo y defendiendo sus ideas con humildad, pero con coraje. Él decía: si me pueden demostrar que estoy equivocado, perdón, esta es solo mi opinión, pero tenés que ir con buenos argumentos. Como no tenían buenos argumentos en contra de su ataque contra la moneda, la devaluación de la moneda, ¿no?
terminó yendo preso y por un año en una iglesia cerquita de donde empezó el Instituto Juan de Mariana. Así que, en fin, gracias por haber creado este centro, porque está trayendo el nombre de Juan de Mariana a todo el mundo interesado de la economía y de la política económica, ¿no? Qué bien, Alex. Decías que de Juan de Mariana te queda la ejemplaridad de su vida, y el premio Juan de Mariana precisamente es el premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar. Así que creo que es el premio perfecto para esa magnífica trayectoria. Te estamos todos muy, muy agradecidos. Enhorabuena, y seguimos escuchándote mañana en la Cena de la Libertad acerca de Juan de Mariana. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias a todos ustedes.